9:36 y mire, tenemos la fortuna de poder platicar con Tereso Medina Ramírez, senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional, a quien agradecemos que nos tome la llamada. Gracias por estar con nosotros. Él es secretario general de la Federación de Trabajadores de Coahuila, CTM, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica, y con él hablamos sobre los acuerdos que resultaron de la reunión de sindicatos y empresas con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre outsourcing, sobre PTU, y no sé, tal vez dejan abierta la posibilidad de la creación de nuevos sindicatos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, senador, y por platicarnos sobre cuáles son sus impresiones en torno a estos acuerdos logrados en la reunión con el presidente. Marcela, muchas gracias, y gracias a ti por permitirme platicar con tu público de esta importante estación de radio. Mira, efectivamente fue el lunes por la mañana, a las 10 de la mañana, en Palacio Nacional se reunieron los sectores obrero, empresarial y gobierno. El primer punto que debo resaltar es que se hizo este ejercicio tripartita y que de alguna manera los intereses nacionales, los de México, los de los trabajadores, son más fuertes que cualquier interés sectorial o personal o de grupo. Es decir, los sectores obrero y empresarial y gobierno antepusieron sus propios intereses para poder ver los intereses nacionales. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque por años se tenía que hacer una reforma en el tema fiscal, en el sentido del outsourcing, que es tan famoso y tan comentado, en la situación de que en muchos de los casos hubo muchos abusos de esta figura, porque realmente siempre decimos nosotros, de siempre sostuvimos que el outsourcing era un outsourcing bueno y un outsourcing malo. El malo era el que no le daba las prestaciones a los trabajadores, el que no respetaba su salario real, que le daba de alta al seguro social con un salario mínimo, y en fin, inclusive también evadían el fisco. El outsourcing bueno es aquel regulado, el que sí respeta los derechos, el que sí respeta las dadas de alta al seguro social de los trabajadores, como son los propios salarios que ellos ganan, y también declaran impuestos ante Hacienda. Entonces, en este sentido, se hizo un acuerdo en el cual ahorita ya es una iniciativa que ya va rumbo, está en Cámara de Senadores y Diputados, esta iniciativa que el lunes fue un acuerdo. ¿En qué consiste el acuerdo? El primero es erradicar el outsourcing mal. También tenemos una figura que se llama insourcing. ¿Cuál es el insourcing, Marcela? Sí. Para el público y los trabajadores que nos están escuchando en su familia. El insourcing es aquella figura que las empresas utilizaban adentro de su propia empresa para manejar y administrar la nómina. Ese insourcing está totalmente desaparecido y se acordó que ya no iba a ser posible. Es decir, las empresas van a regresar a los trabajadores a su nómina como debió haber sido. ¿Y esto qué va a provocar? Que de alguna manera ahora sí tengamos la esperanza real de que las empresas den utilidades a los trabajadores, que aquí te puedo decir que el 80% de las empresas no les daban utilidades a los trabajadores. Y en ese sentido nosotros esperamos que con esta nueva modalidad de pago a los trabajadores vía nómina directa de las empresas, pues los trabajadores aspiren a tener utilidades. En este tema también parte del acuerdo fue topar las utilidades a máximo 3 meses, con un promedio también, en el sentido de que si el salario real rebasaba o bien el derecho a los 3 meses, se tomaba en cuenta el salario promedio de los últimos 3 años. En pocas palabras, en promedio el trabajador estaría recibiendo de 57 días a 90 días, en todo caso. En el caso ya que se entre esta nueva modalidad de pago y que se presume que va a ponerse en marcha a partir del 1 de mayo. Este es el siguiente tema. A partir del 1 de mayo, cuando se publique esta ley, si es aprobada, esta iniciativa y convertida en ley, en el caso que no sufra ningún cambio y que se apruebe por Cámara de Diputados y Senadores, entonces entraría en vigor a partir del 1 de mayo, pero las empresas tendrían 3 meses para adecuar sus figuras administrativas dentro
y fuera de la empresa. ¿Cuál es el outsourcing que sí quedó? El outsourcing que sí quedó es aquel que no tiene nada que ver con la producción directa de lo que se fabrique o se lleve a cabo en las empresas, como que comedores, vigilancia, limpieza, entre otros. Ese outsourcing quedó precisamente regulado y también deberán cumplir ciertos requisitos para que la Secretaría del Trabajo les autorice la prestación de ese servicio. Ya. Entonces, en ese sentido quedó esta figura, Marcela. Ajá. Senador, ¿y se discutió algo en relación a la posible creación de nuevos sindicatos? Bueno, mira, te comento en ese tema. Independientemente de este tema que fue lo único que se discutió, yo te puedo decir que en paralelo a esta iniciativa, pues ya está en marcha la nueva realidad laboral, que es la implementación de la reforma laboral. Esta está en marcha desde el 2019, el 1 de mayo, y que se viene cumpliendo por etapas. Por ejemplo, ahorita estamos todos los sindicatos del país, centrales obreras del país, en un ejercicio democrático en donde los trabajadores primero deberán aprobar o desaprobar el contrato colectivo aún vigente. ¿Eso qué quiere decir, Marcela? Que también igual en el país ya desaparecieron totalmente o van a desaparecer todos los contratos de protección. Es decir, aquellos contratos firmados a espaldas de los trabajadores ya no van a proceder. Por eso es el primer ejercicio democrático. Y en ese sentido estamos obligados todos los sindicatos a llevar a cabo esta labor y tenemos de plazo hasta el 2023. Por eso te comento que hasta máximo 2023, en este ejercicio, contrato que no se legitime, entonces contrato que va a desaparecer. Y la legitimación del contrato consiste en la aprobación de la mayoría de los trabajadores de cada una de las fábricas, en donde sí están de acuerdo y sí aceptan el contrato colectivo. De otra manera, si lo desaprueban, pues en ese momento desaparece el contrato. Por un lado. Y por otro lado, Marcela, en este sentido de la implementación de la reforma, también de la democrática, las futuras negociaciones de contrato colectivo van a ser también aprobadas o desaprobadas por los trabajadores. Y ciertamente, como tú bien lo señalas, también existe la libertad sindical, en donde el trabajador, por libertad propia, por voluntad propia, él deberá elegir en qué sindicato estar, incluso con qué sindicato estar o no estar. Es decir, ya no hay la obligatoriedad de los trabajadores de pertenecer a una sola central. Y en ese sentido, bueno, pues esperamos que esto no provoque inestabilidades laborales en el país, que continuemos con la generación de empleos, con el compromiso de sindicatos y empresas de mantener la competitividad y que ejerzamos responsablemente esta libertad sindical, para que por esa vía pues tengamos en el país sindicatos fuertes como lo merecen los trabajadores. Muy bien, senador. Pues en otro momento retomamos conversación porque con usted hay muchos temas que abordar y le agradecemos que por lo pronto hoy hayamos tenido la oportunidad de comunicarnos. Al contrario, Marcela, un gusto saludarlos y estoy a la orden para que ustedes gusten. Gracias. Estuvo con nosotros el senador Tereso Medina Ramírez, senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional y secretario general de la Federación de Trabajadores de Coahuila. Son las 9:44, vamos a hacer pausa y volvemos. Contextos.